Cedric Raziel, uno de los autores de esta investigación, está en la línea, periodista del País, y se lo agradezco mucho. ¿Cómo estás, Cedric? Buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Buenas tardes, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí contigo. Al contrario, Cedric, bueno, pues qué bomba, ¿eh? La ministra seguía intentando defenderse de lo que había pasado con su tesis de licenciatura en la UNAM, y ustedes hacen esta investigación que presentan hoy impecable. 46.5% de las páginas escritas en la tesis pues son prácticamente copy-paste, literalmente, Cedric. Sí, es algo que nos dicen, salta a la vista, de hecho es muy evidente, pero también es algo que nos dicen, y que es lo más importante, los mismos autores que fueron víctimas de este plagio, y también dos académicos a los que consultamos para que hicieran una revisión externa, digamos, de la tesis de la ministra, sin saber que era de ella, Uh-huh. y que también concluyen que esto es plagio, ¿no? Que eso es copy-paste. Uno de ellos, el jurista español Rodríguez Uribes, menciona que es un cortar y pegar de su capítulo. Él escribió sobre Rousseau en un libro monumental de 7 tomos que se llama Historia de los Derechos Fundamentales. Pues de ahí la ministra Yasmín Esquivel tomó su capítulo y lo puso en su tesis como si hubiera sido suyo. A él no lo cita en ningún momento. Ella le copia el título, el nombre que él le da a sus subtítulos, ella también los toma. Uh-huh. Los párrafos son los mismos, las citas al pie, y digo, esto no solo de este autor, esto es una cosa que se repite en todos los casos. Uh-huh. Las citas al pie que el autor original pone, Ah. la ministra también los pone. Es decir, si el autor original hace una referencia a un libro en alemán, incluso hay libros en italiano, en inglés, porque así los consultaron, también la ministra toma eso y lo pone en su tesis como si él los hubiera consultado. Las reflexiones, los comentarios, Todo. anécdotas que un Uh-huh. autor pone, también ella lo pone. Y hay casos muy, muy, muy extremos de esta transcripción. Por ejemplo, uno de estos autores que tú mencionaste, Susana, Ignacio Burgoa, Uh-huh. en un punto de su libro, el del juicio de amparo, hace una anotación al pie donde dice: este concepto lo abordamos mejor en mi obra, en las garantías individuales, Uh-huh. capítulo segundo. ¿Y así lo Y, pegaron? y así lo pegaron en la tesis. Uh-huh. O sea, con Ese el es un caso. comentario de los autores hacen también anotaciones de sus libros, referencias a sus libros, y la autora de esta tesis, perdón, quien plagia esta tesis, lo copia exactamente igual. Exacto. Sí, bueno, te comentaba esos ejemplos. Hay otro ejemplo, el de un autor español, también fallecido, pero es importante, se llama José Castanto Beñas, que fue presidente del Tribunal Supremo de España, es decir, de la Suprema Corte también de España, y él en su libro Los Derechos del Hombre, que ella toma, sin citar, en una parte él hace una anotación que dice, igual, él remite a un artículo que publicó en una revista jurídica que se editó hasta 1965, él publicó ahí, y esa anotación estaba ahí. La ministra nació en 1963, es decir, Sí. tampoco pudo haber ella No, hecho esa. es que no hay duda, es decir, lo que a mí de verdad no me extraña, me parece increíble, es que ni siquiera hayan reflexionado sobre el copy-paste, ¿me explico? Es tan poco el respeto que se tiene hacia las autoridades universitarias, en este caso la Universidad de Anáhuac, tan poco respeto que se tiene a la profesión y a los autores. Imagínate autores que les toma realizar un libro, una investigación, no meses, años. Les toma Sí, años, Cedric, y que alguien venga a copiar y pegar y reciba esta tesis con la que obtiene el grado de doctora en la Universidad de Anáhuac. Es una falta de respeto para todo, ¿eh? sí, de por sí es grave, como dices, el plagio, pero cuando tomamos en cuenta que este plagio le permite a una persona apuntalar su carrera y volverse funcionaria, es decir, ella, de hecho, cuando estaba presentando esta tesis, en 2008 la presenta, se titula en 2009, ella era magistrada, era magistrada federal del Tribunal Agrario. Sí, ya no es ese Cuando, error de juventud, ¿no? Que entre exacto, súper comillas con la que trataron de justificarla al inicio cuando la UNAM. No, perdón, ya era una funcionaria. claro, y estaba haciendo un posgrado, es algo que nos Ujú. decía uno de los académicos que nos ayudó, que consultamos, nos decía, pues, es que
pon tú que sí, en una tesis de licenciatura, pues no tienes una gran formación, se te pueden perdonar quizá algunos errores de citación, pero cuando tú estás haciendo un posgrado, en un doctorado, eres extremadamente consciente, y para ese año eres extremadamente consciente de lo que significa el plagio académico, y esto pues es también una bola de nieve que ahora pues toca otra banda, ¿no? La de la Universidad de Anáhuac, que es una universidad privada, que quizá no está tan sometida a presiones políticas como sí lo está la UNAM. Pues los hemos buscado y ustedes también, por supuesto, exacto. Cedric, y nada, que nos dijeron que andaba de vacaciones, el rector, que estaba de vacaciones y que no nos podía tomar llamada hasta la próxima semana. Pues quién sabe, porque las presiones llegan a niveles inimaginables. 2 de las personas que participaron en esta investigación ciega, entre comillas, porque no sabían de quién estaban revisando la tesis, de quién era la tesis, cuando supieron que era de Yasmín Esquivel, a ustedes les pidieron, por favor, omitan mi nombre. Es decir, hay presiones en todos los niveles, Cedric. Claro. ¿No? Sí, y es muy comprensible. Digo, pues sí. Obviamente nos hubiera gustado mucho que aparecieran los nombres, las identidades de los profesores, pero también comprendemos que está en una situación vulnerable respecto de una posible represalia como una ante una nada más y nada menos que una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Oye, Cedric, y luego, bueno, pues ya estábamos ahí suficientemente impactados con la información, que bueno, pues hay que revisarla, de verdad, es extensa, pero es impecable lo que publican en El País, hay que revisarla en el portal. Estábamos ya lo suficientemente impactados con eso cuando viene la respuesta de la defensa de la ministra, del abogado Alejandro Romano, pues tratando de quitarle importancia, de restarle importancia. Sí, él precisamente apela al argumento de que fueron errores de citación. Él dice, en una tesis, el trabajo de reunir varios autores pues tiene un valor eso de referencia, puede ser cuando mucho errores de citación, decía él, descuidos, decía él en su carta, pero nunca plagio. O sea, lo que dice es que se le olvidó, no de mala fe, sino que se le olvidó citar a los autores de los que copió el 46% de su tesis. Básicamente eso, pero la magnitud es tremenda. O sea, él también menciona, hay otro argumento también muy curioso, él dice que cuando se trata de autores tan conocidos en un campo, por ejemplo, y menciona a los 2 italianos, a Luigi Ferrajoli y a Mauricio Fioravanti. Dice, estos son tan recurridos por los estudiantes y los profesores de Derecho que pues ya hablar de sus ideas es una práctica ahí pues común, o sea, es como... apropiárselas si es válido. Ya hubieran pasado a ser como del dominio común, del sentido común. Entonces dice, pues ya no es necesario ahí citar. Es como entiendo como si hablaras de eso, como de Platón. Del dominio público. Platón dice, sí, ya no tienes que cuando hablas de un río que pasa y no es el mismo, ya no tienes que citar a Heráclito, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pero bueno. Académicamente no es correcto y lo sabemos, como tampoco creo que sea aceptable que el 46% de una tesis sean citas textuales, pues entonces ¿cuál es el trabajo del alumno? Tampoco creo que ese porcentaje tan alto sea aceptable, pero bueno, también ya lo revisaremos. Lo que dice Alejandro Romano es, a ver, pues fue un error, ella pensó entonces que como ya eran autores muy conocidos no se les tendría que citar. No tiene sentido, Cedric. Pues no, además porque él habla solamente de 2 autores, pero no de los otros 10 autores que no podemos considerar así de relevantes, quizá, o sea, lo son en su campo, pero es que no puedes decir que sean del dominio universal y por lo tanto sus argumentos no deben ser citados. Y como dice esto, Susana, pues tratándose de un trabajo de doctorado, incluso los dichos ya más que pertenecen ya casi más que a la humanidad, también son referidos, ¿no? O sea, y otro profesor también nos decía, pues una tesis tiene una finalidad, tiene que plantear un problema, tiene que intentar responderlo, tiene que poner a discutir ideas, autores, y el autor debe contribuir de tal manera que su propio trabajo se vuelva una referencia dentro del campo. No, es terrible, de verdad, esto ya es irreversible. Si lo de la UNAM ya era gravísimo, bueno, pues esto viene a constatar que pues es un modus operandi de la alumna, cuando es alumna, Yasmín Esquivel, que ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Todo parece indicar que es un modus operandi para realizar sus tesis. Vamos a ver si la Universidad de Anáhuac
responde más rápido y más concretamente que la máxima casa de estudios. Muchas gracias y pues enhorabuena para los dos, para ustedes dos que fueron autores de esta investigación. Muchas gracias, Cedric, y saludos a Beatriz. Gracias. Gracias, Susana, un honor estar aquí. Gracias.